Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Hernán Matute, director de la Cátedra Libre Antidrogas en CLIAT, UPEL e IPC. ¿Cómo se traduce eso? Universidad Pedagógica Experimental Libertador del Instituto Pedagógico de Caracas. Ajá. ¿Y el CLIAT? Cátedra Libre Antidroga. Ajá. Hablando de la Cátedra Libre Antidrogas, ¿cómo está el problema de las drogas en este momento? Bueno, muy mal. ¿Por qué? Muy mal porque no se ha atendido de la manera que se debe atender, sobre todo en los colegios, en los liceos y en las universidades, porque no hay la disponibilidad de presupuesto, porque tenemos problemas con la formación de los que deberían ser los técnicos, los especialistas, los expertos para activar en esta área, porque tenemos una nomenclatura, una estructura organizativa que no está funcionando de la manera más adecuada. Deben existir estructuras regionales, estructuras municipales, la ONA, Oficina Nacional Antidroga, pero debe haber oficinas regionales antidrogas y debe haber oficinas municipales antidrogas. Nosotros hemos detectado un déficit del funcionamiento de estas estructuras. Hay más de la mitad de los consejos municipales del país no tienen esas oficinas municipales antidrogas. Las oficinas regionales no funcionan como deben funcionar. Los centros de atención, de deshabituación, tampoco funcionan como deben funcionar, ni hay la cantidad que requiere el problema del consumo de droga en el país. Y por supuesto, los resultados no son los que debe aspirarse en un país que haga prevención seria. ¿Y a quién corresponde la responsabilidad de esa organización? En primera instancia al Estado, porque hay un órgano rector que es la Oficina Nacional Antidroga, que establece las políticas públicas, pero ellos deben también activar y movilizar a unas estructuras colaterales, pues, que son las empresas privadas, son las fundaciones, instituciones, asociaciones civiles que hacen prevención, y hay un gran desconcierto, una gran desorganización, y por supuesto, cuando no hay coordinación, cuando no hay una articulación e integración debida, los resultados no son los esperados. Ahora, ¿eso lo han planteado? ¿Ante quién? Aquí hemos tenido 3 programas con usted mismo donde lo hemos señalado, pero lo hemos señalado... Pero a nivel oficial. A nivel oficial, por supuesto. Nosotros hacemos cifras, hacemos encuestas, hacemos trabajos, porque nosotros tenemos en el Pedagógico de Caracas, y eso es importante que lo sepan, bueno, las autoridades lo saben, allí nosotros creamos en el 2003 la primera asignatura de prevención de drogas del país. Se llama Las drogas y su prevención desde el ámbito educativo. Tiene 3 unidades de crédito, la única, o sea, que hay en el país a nivel superior. Y creamos el Servicio Social Comunitario en Prevención de Drogas. Y tenemos un voluntariado que son alumnos, cursantes de esas 2 estructuras, que por semestres llegan cerca de 100. Y esos muchachos hacen trabajo de investigación, de sensibilización, de acompañamiento en las escuelas, liceos, en los centros comunales. Y nosotros tenemos una radiografía, por lo menos de la Gran Caracas, donde estamos concentrados, y vemos cómo es el problema del consumo de drogas. ¿Y cómo es el problema? Bueno, grave, porque en 311 colegios del área metropolitana, la Gran Caracas, en 287 nosotros conseguimos consumo de drogas interno y microtráfico interno, adentro. Porque el muchacho que vende la droga es un muchacho que está carnetizado, que está uniformado, no es el muchacho de hace 40 años que era alguien extraño al liceo, que la vendía puertas afuera del liceo y que no tenía una estructura organizativa. Ahora no. ¿Y dónde está la fuente de suministro? Bueno, es una red y ahí está el problema. El muchacho que vende la droga adentro y la consume... ¿Quién se la entrega, muchachos? Bueno, hay un jíbaro, hay un camello y hay una cadena de comercialización, y ahí está el peligro. Y está el peligro. ¿Dónde se inicia esa cadena? Porque eso es crimen organizado. Y si es crimen organizado, estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de pranes, estamos hablando de estructuras bien formadas, porque eso es un negocio. Nosotros atendemos, básicamente es el problema en el consumidor.
Bueno, pero es que el problema no es el consumidor solamente, es la cadena de comercialización, desde la producción hasta su distribución macro y lo que llega a los centros educativos. Ahora, con esta crisis económica, ¿hay suficientes recursos para comprar droga? Bueno, para la droga siempre hay, es como con el alcohol, que la gente deja de comer y compra alcohol y compra droga. La droga en términos generales es muy barata. En términos generales, el bazuco, la piedra, el crack, son drogas residuales que son muy baratas en términos relativos. Y además hay un componente importantísimo que tiene que ver con la seguridad y con el delito, con la criminalización de esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que para consumir droga roba, hurta, asalta. Porque esa es su fuente de proveerse del recurso necesario para poder adquirir la droga. Entonces, esto es un problema muy complejo, un problema muy integral. Los muchachitos roban en su casa, se autorroban, eso no es una categoría de delito real, pero el reloj lo venden, el celular lo venden y dicen que se lo robaron, venden unos zapatos, unos pantalones y por ahí comienzan una cadena de bautizo, comienzan a proveerse del dinero para comprar la droga, pero luego roban a sus padres. Y se desaparece la licuadora, se desaparece el equipo sonido, los cubiertos de plata, y es una cadena. Y al final termina robando el reproductor del vecino, el caucho repuesto. Bueno, y es una cadena, porque la droga genera dependencia. Tenemos que ir a un receso. Vamos a hablar, ¿qué cifras tienen ustedes de consumo en Venezuela? ¿Cómo no? Vamos a un receso. Estás viendo Regiones. Bueno, le hablaba de las cifras. ¿Qué cifras tienen? Las cifras que hacemos nosotros no somos un órgano estadístico ni nada, sino hacemos las cifras en los colegios y liceos por una razón fundamental, que nuestra fortaleza es el hecho educativo, porque yo tengo 44 años dando clase en el pedagógico, entonces imagínense la cantidad de exalumnos que son directores de liceo, que son profesores en liceo, que tienen un vaso comunicante directamente con la institución, con el pedagógico de Caracas, la casa donde se enseña a enseñar y se aprende a aprender, y conmigo, que tengo toda la vida haciendo prevención. Entonces me suministran información de lo que ocurre en sus liceos. Cuando un liceo te llama, es porque ya el problema es grave. Y a veces los directores de colegio, y esto va dirigido a mis colegas, no atienden el problema a tiempo. Cuando te llaman es porque ya rebasó el vaso, porque tienen bullying escolar, acoso escolar, producto de la droga, una nueva modalidad, porque ya la venta y tráfico interno es grave, porque ya han ocurrido hechos de violencia, porque el que compra droga y no paga la droga, eso no se demanda en ningún tribunal. Eso se resuelve con violencia. Y mucha de la violencia que hay en las escuelas, y esto lo ha venido registrando también SECODAT, que es una organización muy seria, Oscar Misle y Fernando Pereira, hermanos en este trabajo que hacemos en los colegios y liceos, bueno, nos damos cuenta que mucha de la violencia interna que hay en los colegios y liceos, y han ocurrido homicidios, en muchos de muchachos, claro, entre muchachos. Liceo Andrés Bello, en el Liceo Panamericano arriba en el Junquito, aquí ha habido, en el liceo Fermín Toro, hubo que intervenir, lo colocaron hasta la casa militar con aquel cuento de que es zona de seguridad. ¿Por qué? Porque dejan que el problema de la droga avance y no actúan a tiempo. La mayoría de nuestros liceos, estimados licenciados, están sin orientadores, sin psicopedagogos, sin terapistas ocupacionales que se encarguen del problema, sin psicólogos. Entonces, no hay realmente ni siquiera una preatención en su estado inicial. ¿Y la ONA no tiene infraestructura para perseguir el delito o para detectarlo? No es suficiente, no es suficiente. Habría que entrevistarlos a ellos para que vean que ellos mismos dicen que tienen carencias de formadores, de personas que puedan dar charlas y ponentes, equipos, no llegan a todas partes. Y lo que le acabo de decir, aquí tenemos un gran déficit. Aquí, al desaparecer la alcaldía metropolitana, desapareció la Comisión Metropolitana contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Entonces perdimos una estructura que hacía prevención en la Gran Caracas. ¿Cómo entra esa droga al país con tanta facilidad? Bueno, muy fácil.
Primero que nosotros somos vecinos de 4 países que son los productores de más del 60% de la droga que se consume en el mundo: Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Ajá. Y esa droga sale 30% por la costa de Colombia hacia el Pacífico, básicamente 25% por Colombia, 5% por Ecuador y el más de 30% por Venezuela. ¿Y se queda aquí cuánto? ¿Y por qué sale en Venezuela? Se está quedando más del 10%. Antes no se quedaba casi nada. ¿Qué significa un 10%? Bueno, toneladas de droga. Y la droga se consume en gramos y miligramos. ¿Por qué? Porque tenemos más de 3.000 kilómetros de costas desguarnecidos, porque tenemos más de 2.000 kilómetros de selva desguarnecidos, porque tenemos grupos paramilitares de la guerrilla colomdiana en Apure, en Amazonas, lo que acaba de pasar. Los casos últimos, pues. Claro. Entonces la droga entra como Pedro por su casa, llega a Guárico, de Guárico se redistribuye al resto del área del Caribe. Estamos terminando el programa. Usted señala aquí poca inversión financiera, inmovilismo y déficit de funcionamiento financiero, retroceso en los centros de atención al tratamiento. No existe por parte del Ministerio de Educación ni del Ministerio de Educación Superior planes de contingencia. Entonces, bueno, estamos ávidos de dar un revolcón. Yo aprovecho la oportunidad una vez más de que hay que atender con seriedad, pero con seriedad seria, ¿no? El problema del consumo de droga en los liceos. Los directores de colegio a veces se hacen los mogollones porque no quieren que se manche la imagen, la reputación del liceo y que ningún padre sepa que ahí se consume y se distribuye droga. Y por la amenaza a su vida. Sí, eso ocurre en los liceos privados. Y en los liceos públicos tienen prohibido los directores de colegio hablar del problema de las drogas internos porque la zona educativa se lo prohíbe. Y ellos creen que escondiendo la problemática la van a solucionar. No, sigue aumentando. Entonces tenemos que de verdad, ocuparnos con seriedad, con propiedad, con calidad del problema del consumo de droga, porque nos va a pasar lo que le pasó a México, a Colombia y a Brasil. Y entonces, en este momento... Bueno, un llamado a padres y representantes, hay que hacer presión de abajo hacia arriba, un llamado a los organismos del Estado, un llamado a articular una gran campaña de prevención, pero seria, moderna, del siglo XXI, con los expertos, con las personas especialistas que conocen de esto. ¿Las policías qué hacen? Muy mal. No hay vigilancia en los liceos. Muy mal, muy mal. Eso es terreno de nadie. Se han transformado en nichos de impunidad. En algunos casos sí. Basta solamente ver todas las denuncias que hay en los órganos del Estado, militares, policías, municipales, regionales, que están señalados por venta y consumo, sobre todo tráfico de drogas. Así es, oficiales. Sí. Bueno, gracias, señor Matute, Hernán Matute, director de la Cátedra Libre Antidroga. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.